Hola alumnos, bienvenidos al módulo 4, donde trabajaremos 4 conceptos importantes del módulo. El primero de ellos es los títulos valores de renta fija. Ahí ustedes van a observar una imagen donde van a tener por un lado empleados y por el otro lado a un empresario. ¿Por qué les puse esta imagen? ¿Qué reflexión les trae con respecto a este concepto? ¿Qué pasa con los empleados, con su sueldo? ¿Y qué pasa con los ingresos del empresario? Los empleados tienen un sueldo fijo, es decir, que tienen certeza de cuánto es lo que van a ganar, mientras que el empresario tiene un ingreso variable y no sabe con certeza cuánto ganará en el mes. Eso mismo se aplica para las inversiones. Es decir, que hay inversiones donde uno tiene certeza de cuánto es lo que va a ganar y esos son los títulos valores de renta fija. Ahora yo les propongo un ejercicio, que veamos dos ejercicios en realidad, de dos títulos valores de renta fija. El primero de ellos son las letras, ¿sí? Las letras del Tesoro, que las emite un Estado para un financiamiento de corto plazo. Entonces, en este caso, supongamos que la letra del Tesoro tenga un valor nominal de 1000 y un precio de 980. ¿Por qué el precio es menor al valor nominal? En todos los títulos públicos siempre el precio es menor al valor nominal porque el Estado se compromete a pagarle al final todo el valor nominal. Entonces, para yo poder tener una ganancia, el precio tiene que ser menor. En este caso estamos hablando de un plazo de un mes, el valor del bono de la letra es de 980 y el valor nominal es de 1000. Entonces ahí, ¿cuánto está ganando este inversor? ¿Cuánto es el rendimiento que tiene esta letra? Y el rendimiento es el 2%, es decir, los 20 que gana, porque los compra a 980 y después recibe 1000, en el total que es 1000. Entonces el rendimiento de la letra es un 2%. Ahora veamos otro ejemplo de un bono que sea de más largo plazo, por ejemplo en este caso de 5 años, donde este bono paga cupones periódicos o anuales, en este caso de 200 pesos, y tiene un valor nominal de 2000 pesos que lo va a pagar al vencimiento, con una tasa de interés del 12%. Entonces ahora tenemos que calcular cuál es el precio. ¿Cómo obtendrían el precio de este bono? Primero nosotros tenemos que reconocer qué es el precio del bono. Es el valor actual o el valor descontado de los flujos de los cupones y del valor nominal. Entonces vamos a armar una tabla donde vamos a ir poniendo año a año cuánto es el ingreso que va a ir teniendo este inversor. En el año 1 obtiene 200 pesos del primer cupón, en el año 2 obtiene 200 pesos del segundo cupón, en el año 3 200 pesos también por el cupón, en el cuarto igual y en el quinto va a ganar los 200 pesos más el valor nominal de 2000 pesos. Pero nosotros tenemos que conocer que el precio del futuro, de un peso en el futuro, no es lo mismo que un peso en la actualidad. Por lo tanto, todos los valores de los años siguientes tienen que ser descontados. Y en este caso lo vamos a descontar a la tasa de interés que es del 12%. Si armamos un nuevo dato, que sería el descuento, que en este caso sería 1 más la tasa de interés, que es 12%, podemos ir armando cuáles van a ser los descuentos para cada uno de los valores de los distintos años. Entonces, para el primer año tendríamos 1 más 0,12, es decir, 1,12. En el año 2, 1 más 0,12 al cuadrado, y así hasta llegar al año 5. Una vez que tenemos el valor de descuento, vamos a encontrar el valor actual o el valor actualizado. En este caso tenemos para el año 1 178,57, para el año 2 159,43, así sucesivamente hasta llegar al año 5. Entonces, ¿cómo se obtiene el bono? Como la suma de todos esos valores descontados, tanto de los cupones como del valor nominal. Ahora les propongo una actividad donde ustedes van a tener que ir calculando los precios de distintos tipos de valores de renta fija.
En la actividad, ustedes lo primero que tendrían que haber hecho es reconocer la diferencia entre bonos y letras, que principalmente la diferencia está dado por el plazo. Una vez que saben esa diferencia, tienen que encontrar el precio de cada uno de los activos y después el rendimiento, que son dos conceptos distintos. Y por último, para poder ordenar, tienen que elegir el que tenga el menor precio junto con el más alto rendimiento. El segundo concepto que vamos a ver es la teoría de las estructuras de plazo. Ahí yo les estoy mostrando una imagen donde me gustaría que ustedes reflexionen qué representa para ustedes esta imagen. Ustedes ven ahí distintos caminos donde uno no sabe cuál tomar, tienen un final difuso, donde seguramente les representa la incertidumbre. En los inversores les genera este tipo de sentimiento, es decir, que hay mucha incertidumbre con respecto a los resultados finales. De ahí a que aparecen distintas teorías con respecto a los plazos. Existen tres. ¿Cuáles son estas tres teorías? Tenemos la teoría de las expectativas imparciales, de la preferencia por la liquidez y del hábitat preferido. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este concepto o estas teorías? Yo les voy a proponer distintas actividades donde la respuesta va a ser a qué teoría me estoy haciendo referencia. Por ejemplo, si yo les digo que las tasas spot son crecientes y esto implica que las tasas futuras son crecientes, ¿a qué teoría me estoy refiriendo? Estas teorías yo me estoy refiriendo a las expectativas imparciales, donde acá estoy creyendo que la economía va a crecer solo por el hecho que en el pasado creció. Entonces eso es una teoría imparcial. Yo puedo caer en un error, el hecho que haya crecido en el pasado no necesariamente va a crecer en el futuro. Sin embargo, hay muchos inversores que tienen esas expectativas, también llamadas expectativas adaptativas. Otro caso, supongan que les digo que un inversor compra un bono a un año y prefiere refinanciarlo por otro, antes que invertirlo en 2 años. En este caso, ¿a qué estoy haciendo referencia? Fíjense que acá el inversor quiere invertir 2 veces, en un año en un activo, termina ese año y después en otro activo de acuerdo a lo que ganó en el primero, y no hacer el primero en 2 años. En este caso, ¿qué tipo de teorías me estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a la teoría de la preferencia por la liquidez, donde los inversores prefieren invertir en el corto plazo, ¿sí? Necesitan cierta seguridad antes que la inseguridad del largo plazo. Y veamos una tercera situación, donde les comento que hay un inversor, un inversionista que está cómodo operando en un sector y no quiere cambiar. ¿Bajo qué teoría estaría este inversor? Bajo la teoría del hábitat preferido. Hay muchos inversores que no se animan a cambiar. Como les ha ido bien, entonces quedan en esa misma inversión porque están cómodos. Para poder cambiarse de actividad o de inversión, necesitan de un rendimiento mucho más alto para lograr ese cambio. Bien, entonces hemos terminado con este concepto. Lo que ahora les propongo que ustedes armen un cuadro de información con respecto a estas distintas teorías. Bien, en la actividad lo que tendrían que haber hecho primero es identificar que no haya ningún distractor, es decir, que no haya ninguna frase que no corresponda a ninguna de estas tres teorías.
Después, en segunda oportunidad, tendrían que haber buscado la palabra clave de cada una de las teorías, ¿sí? De las expectativas imparciales, de la liquidez y del hábitat preferido. Y por último, tendría que haber sí o sí quedado por lo menos una frase en cada una de esas teorías, es decir, que ninguna columna haya quedado vacía. Bueno, alumnos, ahora vamos a ver el tercer concepto, que es analizar un poco los atributos de los bonos. Ustedes saben que los bonos son emisiones que realizan el Estado o también las empresas, y de ahí aparece la denominación de títulos públicos y de títulos privados. Como para comenzar a trabajar este concepto, les voy a mostrar un video donde ustedes van a reflexionar sobre la emisión de deuda de títulos públicos que ha tenido la Argentina. Argentina prepara por estos días la mayor emisión de deuda de un país emergente en 20 años. Se trata de su regreso a los mercados internacionales de crédito tras la suspensión de pagos de 2001. El ministro de Hacienda de Argentina, Alfonso Pratgay, quiere colocar títulos por 12.500 millones de dólares para que con lo recaudado pueda abonar a los fondos buitres que desde hace 2 años bloquean el pago de la deuda reestructurada en 2005 y 2010. La clave será el tipo de interés al que Argentina se endeude. Se espera que abone más que países vecinos como Brasil, Bolivia o Paraguay. La expectativa es que Argentina se endeude alrededor del 8%. Para el futuro la idea es que la tasa tiene que ir bajando a medida que Argentina se consolide, que muestre sus planes, que baje el déficit, que baje la inflación. Algunos dicen que puede llegar al 6,5-7 de acá a un año. Hay como una expectativa de 3 a 4 años llegar a ser lo que hoy es Uruguay. Estamos hablando del 5%. Si la mega emisión de deuda consigue una alta aceptación de los mercados, el gobierno del liberal Mauricio Macri podrá ampliarla hasta conseguir los fondos necesarios para pagar también la deuda reestructurada que su país no puede abonar desde 2014. Nicolás Dujovne, uno de los economistas que asesoró a Macri en la campaña electoral del año pasado, analiza las consecuencias de la operación financiera de Argentina. Una segunda actividad que les propongo es pensar un poco los atributos que tiene que tener algún activo, en este caso los bonos, para que el inversor sea, digamos, atractivo a hacerlo. Entonces yo les voy a ir diciendo algunas frases donde ustedes me tendrían que ir respondiendo si les parece que es un atributo y a qué atributo está haciendo referencia. Por ejemplo, si yo les pregunto cómo cancelarlo, ese tipo de cuestión, ¿es importante la inversión? ¿Es necesaria? Desde ya que es necesaria y es un atributo, es la cláusula de cancelación. Yo tengo que reconocer cómo puede cancelar, en este caso el emisor del título, mi inversión. Si puede hacerlo de una forma unidireccional o requiere de determinados pasos a seguir. Entonces la cláusula de cancelación es uno de los atributos que tienen los bonos y cualquier otro título valor. Otra de las cuestiones es que si yo les digo corto o largo plazo, ¿es un atributo de los bonos? ¿Tiene sentido pensar en la inversión, hablar sobre el tema de corto o largo plazo? Claro que sí. En este caso yo tengo que reconocer cuál es la duración de mi inversión. Muchas veces voy a querer liquidez, entonces voy a querer invertir en el corto plazo, o bien voy a querer tener un mayor rendimiento y puedo invertir en el largo plazo. Ahora, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta para la inversión? ¿Qué otra cosa haría o generaría un atributo para un bono? Si yo les hago esta pregunta, ¿qué impuestos tengo que pagar? ¿Es un atributo para la inversión en un bono? Desde ya que sí, existen diferencias en los impuestos que una inversión tiene que pagar. En este caso, el atributo que yo estoy teniendo en cuenta es el estado fiscal del bono. Yo necesito saber cuánto es de impuestos, en este caso también se podría agregar las comisiones que yo tengo que pagar como inversionista o a agentes de bolsa o a bancos para
tener una rentabilidad neta. Si ahora yo les pregunto, ¿lo están comprando? ¿Les parece que esa pregunta hace referencia a algún atributo de un bono? Pues sí. Si yo veo que ese bono tiene mucho volumen de negociación, es porque existe liquidez. Y si existe liquidez, es uno de los atributos que para los inversionistas más atracción les genera. Entonces, obviamente yo tengo que ver el volumen de negociación de ese activo en el que yo voy a invertir para después invertir. Es uno de los atributos de los bonos. Y si ahora les pregunto qué riesgo de incumplimiento hay, ¿les parece que yo lo tengo que tener en cuenta? Desde ya que la probabilidad de incumplimiento es otro de los atributos que hay que tener en cuenta en la hora de invertir. Esa probabilidad de incumplimiento muchas veces genera diferencias entre los países. En el caso de la Argentina tenemos un riesgo país elevado justamente por la probabilidad de incumplimiento alta que tiene nuestro país. Todos los bonos tienen riesgos, aunque a algunos se los denomina libre de riesgo porque son activos que prácticamente no tienen necesidad no tienen, digamos, ninguna forma de que no sea pagado, que es el caso de los bonos de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania. La probabilidad de incumplimiento es otro de los atributos que tenemos con respecto a los bonos. Entonces, para ya terminar, les propongo una actividad donde ustedes van a tener que ir asignando cada una de las definiciones a los distintos atributos de los bonos. A la vuelta yo les estaré dando las claves de respuesta. En esta actividad lo primero que deberían haber hecho es identificar que no haya distractores, es decir, que todos los conceptos que tengan sean bonos. Una vez que ustedes tengan toda esa tarea concluida, tienen que ver las características de los bonos para poder después asignarle a la definición. En esta actividad que les propuse hay una sola definición para cada uno de los bonos. El último concepto que vamos a trabajar es de los derivados financieros. La primera pregunta que yo les hago es ¿para qué utilizamos estos derivados financieros? ¿Cuáles serían las causas por las cuales los inversores se deciden a invertir en activos que están en el futuro? Los dos motivos que son es el del asegurarse un precio y obviamente el de la especulación. Todo comenzó para asegurarse el precio, sobre todo en los productos primarios. Mucha gente tenía determinados factores climáticos que le podía tirar abajo el precio o, por lo contrario, en el mejor de los casos, subir su precio. En ese caso, el productor muchas veces perdía mucho. Para evitar ese tipo de pérdidas, comenzaron a aparecer los derivados financieros. Existen distintos tipos de derivados financieros, que es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora, con distintas situaciones que yo les voy a ir proponiendo. Por ejemplo, si yo les digo que un inversor pacta un precio futuro establecido y la ganancia o pérdida se mide al final del periodo. En ese caso, ¿qué tipo de derivado estoy teniendo en cuenta? En este caso, estoy teniendo en cuenta los forward. Los forward son instrumentos derivados que me permiten tener la posibilidad de cancelarlo al vencimiento. Es decir, que yo no lo puedo hacer antes, sí o sí tengo que obtener la ganancia o la pérdida en el vencimiento del derivado. Si ahora les planteo otra situación donde un inversor pacta un precio futuro establecido
y la ganancia o pérdida se mide periódicamente. ¿Cómo se llama este tipo de derivados? Este tipo de derivados son los futuros. Los futuros acá me está diciendo que si bien yo tengo un vencimiento, voy a tener ganancias o pérdidas todos los días desde el momento que hice la inversión. Es decir que a diferencia del forward, el forward solamente yo lo puedo hacer o lo puedo cancelar al final del vencimiento, mientras que los futuros tengo ganancias y pérdidas en todo y cada uno de los días de la inversión. Pero existe un tercer derivado que es, de acuerdo a esta situación, me tendrían que decir ustedes. Si un inversor pacta una opción de compra o de venta a futuro, ¿cómo se llama este tipo de derivados? Este tipo de derivados son las opciones. Justamente las opciones es una opción de compra o venta en el futuro. En los casos anteriores de futuros o de forward, el inversor está obligado a hacer la operación. Es decir, cuando llega el momento, tiene que obligadamente hacer la operación. En las opciones no, llegado el momento, tiene la opción de comprar o la opción de vender según el precio que haya en ese momento. Entonces, acá hemos trabajado los tres conceptos principales de los derivados, que son los forward, los futuros y las opciones. Ahora, ya para terminar con el recorrido del módulo, les propongo que realicen una actividad, la actividad integradora, donde ustedes van a aplicar cada uno de los conceptos que hemos visto a lo largo del módulo.